Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes, nos saluda el maestro Miguel Medina. En esta ocasión voy a hablarles del clima y la biodiversidad en el mundo. Espero el video les sea de utilidad. Factores que determinan el clima. Dos de los factores que determinan el clima en el mundo es la altitud y la latitud. La latitud es la distancia desde cualquier punto de la Tierra al Ecuador. A menor latitud, es decir, entre más cerca estés del Ecuador, las temperaturas son mayores. Altitud. La altitud se mide respecto al nivel del mar. A menor altitud, las temperaturas son más cálidas. A mayor altitud, las temperaturas son más frías. Latitud. La latitud es la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la Tierra hasta el Ecuador. Cuanto más cerca se encuentre un lugar del Ecuador, menos variación habrá en la duración de los días y la energía solar incidirá más vertical y con más intensidad sobre él, por lo que más cálidas serán las temperaturas. Cuanto más lejos se encuentre ese punto del Ecuador, la energía solar le alcanzará con un ángulo menor. Además, durante el invierno los días serán cortos, acentuando el frío. Si el punto se encuentra cerca de los polos, los rayos solares le llegarán con un ángulo muy pequeño y solo durante algunos meses, ya que en invierno allí no sale el sol. Esto hará que las temperaturas sean muy bajas todo el año. Otros dos factores que determinan el clima en la Tierra es el movimiento de traslación y la inclinación del eje terrestre. A continuación, explicaré de manera detallada cada uno de estos factores. Como podemos ver en la siguiente imagen, la cantidad de sol que llega a la Tierra durante el año depende de la inclinación de la Tierra. Esto hace que en algunas partes de la Tierra, sobre todo en lugares pegados a los polos, el sol no se oculte durante aproximadamente 6 meses, o viceversa, el sol no salga durante aproximadamente 6 meses. Esto hace, aunado a esto la inclinación de la Tierra, esto hace que los rayos del sol lleguen con mucho menos fuerza en los polos y con más fuerza en los lugares cercanos al Ecuador. Esto permite que las temperaturas sean muy frías en los polos y muy cálidas en los lugares cercanos al Ecuador. Otro de los factores que determinan el clima en la Tierra es el movimiento de traslación. Esto, aunado a los 23 grados de inclinación que tiene la Tierra sobre su propio eje, determinan las estaciones del año. Para ejemplificar lo antes dicho, en la siguiente imagen se ve claramente cómo los 23 grados de inclinación que tiene la Tierra determinan las estaciones en los diferentes hemisferios de la Tierra. Por ejemplo, el 21 de diciembre, cuando inicia el solsticio de invierno, en realidad inicia el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Como pueden observar en la imagen, debido a los 23 grados de inclinación, el 21 de diciembre, los rayos del sol llegan con menos intensidad al hemisferio norte, sin embargo, llegan con mayor intensidad al hemisferio sur. Esto determina que las estaciones en el hemisferio norte y en el hemisferio sur no sean las mismas durante el año. Por ejemplo, cuando en el hemisferio norte estamos en invierno, en el hemisferio sur se encuentran en verano. Cuando en el hemisferio norte nos encontramos en primavera, en el hemisferio sur se encuentran en otoño. Cuando en el hemisferio norte nos encontramos en verano, en el hemisferio sur se encuentran en invierno. Y finalmente, cuando en el hemisferio norte nos encontramos en otoño, en el hemisferio sur se encuentran en primavera. Esto hace, por ejemplo, solo por citar este ejemplo, que en el hemisferio norte, cuando celebramos Navidad, la Navidad casi siempre la relacionamos con el invierno, con la nieve,
estamos muy al norte. En el hemisferio sur está sucediendo todo lo contrario, ellos están en verano y se conoce de manera popular que, por ejemplo, en los países del hemisferio sur celebran navidades cálidas, es decir, navidades en pleno verano, cuando el sol está en su máximo. Los factores, como ya se había mencionado, que determinan el clima en diferentes partes del planeta es la altitud. La altitud es la distancia medida en metros que hay de un punto cualquiera de la superficie terrestre respecto al nivel del mar. Es positiva cuando el lugar se encuentra por encima del nivel del mar y es negativa cuando al descubierto se encuentra por debajo de dicho nivel. ¿Esto qué tiene que ver con el clima? Bueno, la altitud determina la temperatura de un lugar, ya que su altura respecto al nivel del mar hace que sea un clima más frío o un clima más cálido. En general, la temperatura desciende 1 grado cada 160 metros que aumenta la altitud. Por ello, las zonas montañosas tienen climas fríos y las zonas costeras climas cálidos. Otro de los factores que también es muy importante que determinan el clima en la Tierra es la atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que cubre el planeta Tierra de más de 1000 kilómetros de espesor. La atmósfera evita que los rayos del sol lleguen directamente a la superficie de la Tierra. Sin esta función sería imposible la vida en nuestro planeta. También actúa de escudo protector contra la caída de meteoritos y bueno, es un factor importante, como ya lo mencioné, para que la vida se dé en nuestro planeta. La atmósfera se divide en 5 capas. La primera de ellas es la troposfera. Inicia en el nivel del mar y termina o se extiende aproximadamente hasta los 12 kilómetros de altura. Le sigue la estratosfera, que inicia aproximadamente en los 12 kilómetros de altura y se extiende hasta los 50 kilómetros. La tercera capa, la mesósfera, inicia en los 50 kilómetros de altura y se extiende aproximadamente hasta 80 kilómetros. Le sigue la termósfera, que es la más amplia, se inicia a los 80 kilómetros de altura y termina aproximadamente a los 500 kilómetros de altura. Y finalmente la exósfera, que inicia en los 500 kilómetros de altura y se extiende mucho más allá. En cada una de estas capas suceden fenómenos y bueno, el ser humano interactúa con dichas capas de manera diferente. Mencionamos la atmósfera y todos los fenómenos que se desarrollan dentro de ella también determinan en cierta medida el clima en las diferentes partes de la Tierra y también dependiendo de la estación del año en la que nos encontremos. Dichos fenómenos atmosféricos tienen que ver con la temperatura del aire, la presión atmosférica, el tipo y la intensidad de precipitaciones, la humedad del aire, el estado del cielo, el viento, su intensidad y dirección, entre otros fenómenos. Y debido a los diferentes factores que ya mencionamos, la Tierra tiene diferentes zonas climáticas. En total tiene 5 zonas climáticas y dichas zonas térmicas se basan sobre todo en las diferencias de latitud. Tenemos 2 zonas frías, una en el polo norte, otra en el polo sur, 2 zonas templadas, que va la primera de ellas que va del círculo polar ártico al
trópico de Cáncer. La otra zona templada va del círculo polar antártico al trópico de Capricornio. Y finalmente tenemos una zona cálida que va del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. Es toda la zona central de nuestro planeta. Zonas frías. En la Tierra hay dos zonas frías que se corresponden con los polos. También se localizan en las altas montañas de la Tierra. Bueno, no hay que olvidar que también existen zonas frías debido al factor de la altitud. Es decir, en zonas muy altas, sobre todo en las grandes cordilleras. Dichas zonas frías tienen temperaturas muy bajas durante todo el año, ya que reciben menos energía solar al estar situadas en altas latitudes. Es decir, entre más alejadas se encuentren las zonas del Ecuador, su clima va a ser más frío. Y bueno, estas zonas frías están muy cerca, zonas llamadas, o están cerca de los círculos polares. Le siguen las zonas templadas. Existen dos zonas templadas entre los trópicos y los círculos polares, que corresponden con las zonas de latitudes medias. Las temperaturas son moderadas, altas en verano y bajas en invierno. Sobre todo, en estas regiones son muy evidentes los cambios de estación durante el año. En estas regiones, bueno, los veranos suelen ser muy cálidos y los inviernos muy fríos. Entre más cercano te encuentres al Ecuador, las estaciones del año o las diferencias entre las estaciones del año se van diluyendo o son menos visibles. Por ejemplo, hay regiones cercanas al Ecuador donde las temperaturas que se dan en invierno son muy parecidas a las temperaturas que llegan a darse en verano. La variación no es mucha. Sin embargo, en las zonas templadas, la variación entre las estaciones del año sí son muy marcadas. Finalmente, la zona cálida se encuentra situada entre los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio. Debido a las bajas latitudes reciben más energía solar y las temperaturas son muy altas durante todo el año. La biodiversidad. Biodiversidad es la contracción de dos palabras, diversidad biológica, que combinadas se refieren a las múltiples y diversas formas en que se manifiesta la vida en la Tierra: plantas, animales, hongos, microorganismos. También se refiere a la manera en cómo diferentes especies interactúan entre sí, con el aire, agua y suelo que los rodea. A esto se le conoce como ecosistemas. Varios factores explican la diversidad de ecosistemas, entre ellos el acceso a la energía solar. Por esta razón, los polos no son tan biodiversos como los trópicos, debido a que los polos tienen muy poco acceso a la energía solar durante todo el año. La vida que se desarrolla ahí no es tan diversa como la que se desarrolla en los lugares cercanos al Ecuador, donde la biodiversidad es múltiple. El país más biodiverso del mundo es Brasil, debido a su localización geográfica. Se encuentra dicho territorio muy cercana al Ecuador, y bueno, el clima en dicho lugar es muy estable durante todo el año, muy cálido durante todo el año, y además el acceso que se tiene al agua es mucho en ese sitio, y esto hace que Brasil sea el país más biodiverso del mundo.
A nivel general, en este video les expliqué los factores que intervienen en el clima, los diferentes factores que determinan el clima en el mundo, en la Tierra, y cómo dichos factores también de cierta manera intervienen o son determinantes de la biodiversidad que se da en el mundo. Espero que el video les sea de utilidad. Hasta luego.